Buenos días. Para la clase de algorítmica de tercer año tenemos programación orientada a objetos y la actividad de esta semana es el ejemplo 1, 2 y 3 y luego realizar los ejercicios de plantea tus reflexiones y respuestas de la página 15. Vamos a ver en qué consisten los ejemplos. El primer ejemplo consiste en definición de rectángulo que ya habíamos hecho anteriormente. Tenemos el diagrama de la clase, el nombre de la clase, los atributos de la clase, el tipo de datos de los atributos y luego tenemos la acción triángulo que representa nuestro constructor. Luego tenemos las funciones de área y de perímetro. Aquí tenemos la definición de la clase, entonces, rectángulo y sus atributos largo, ancho, que son privados, por eso tienen el signo menos, y cuando son públicos tienen el signo más. Tenemos el método constructor, que es el que carga los datos que entran por parámetro, que entrarían por teclado. Y luego tenemos la función área, que lo único que hace es retornar largo por ancho. Y cuando se le llama a la función ahí, se le va a enviar por parámetro los valores. Luego tenemos perímetro y la fórmula de perímetro que es 2 por largo más ancho. Retorna el valor de perímetro y ahí finaliza la clase. En la clase principal tenemos la acción usa triángulo, se llama así la acción principal, y aquí se declara una variable R que va a ser rectángulo, se declaran los atributos, luego se ingresa, aquí esto es un mensaje, esto se puede omitir también, no necesariamente puede tener. Se supone que si vos estás haciendo un programa vas a ponerle los mensajes, por eso se hace, ¿verdad? Pero pseudocódigamente hablando no es necesario. Leer L y A es lo que nosotros hacemos, ingresar por teclado, y automáticamente el constructor se va a encargar de ingresar. El constructor se llama igual que la clase. Si la clase se llama rectángulo, el constructor se llama rectángulo. Entonces aquí llamamos al constructor y cargamos esos datos. Luego, lo que hacemos es escribir los resultados y se halla el área y el perímetro de esos datos. Y eso es todo. Ahí finaliza la acción y finaliza la clase principal. O sea que esta clase principal es la que realiza la acción principal que ejecuta la clase rectángulo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que es el ejemplo 2, la clase que implementa un punto en un plano real. Un punto nosotros sabemos que tiene unas coordenadas para que esté dentro de en el espacio, vamos a decir, en un plano, tiene que tener un lugar. Entonces, si es un plano, tiene que tener una coordenada x, y. Entonces, nuestro punto, la clase, la definición de la clase .2D, tenemos acá los atributos x e y que representan el punto. Luego tenemos al método constructor que se llama .2D porque nuestra clase se llama .2D y lo que hace es darle un valor. En este caso le da 0. Tenemos varios constructores. Tenemos uno que le da 0, tenemos uno que carga por parámetro y luego tenemos los métodos coordenada X y coordenada Y que me va a dar el valor de la coordenada que se cargó aquí. Devuelve el valor de la coordenada X, dice. Entonces retorna X y este retorna Y. Cambiar X y cambiar Y. Si yo quiero cambiar el punto de lugar, tengo una opción aquí. Esto sería como la acción modificar. ¿Se acuerdan?
que yo siempre les decía que cuando teníamos una clase o un objeto, siempre sus atributos van a ser agregar, que es el que agrega uno, borrar, modificar, listar. En este caso tenemos cambiar, que sería como modificar. Entonces modificamos el punto X y modificamos el punto Y dándole un nuevo valor ingresado por parámetro o ingresado por teclado. Luego tenemos una función que calcula la distancia entre los dos puntos, entre un punto original y otro punto, que se volvió a cargar en el segundo round, vamos a decir. Entonces, calcula la distancia entre esos dos puntos. Tenemos esta función que devuelve la distancia entre un punto actual y otro con la coordenada Cx. Y luego tenemos otro que devuelve la distancia entre el punto actual y otro punto. Aquí le paso yo coordenadas y de acuerdo a la coordenada de mi punto actual, realizo la función y calculo la distancia entre esos puntos. Y aquí ya no le doy la coordenada, directamente le doy el punto. Entonces, tengo un punto 2D, que es P, que ya está cargado dentro de P, dentro de mi objeto. Entonces, devuelve la distancia entre el punto actual y otro punto. Ya no tengo la coordenada directamente le paso el punto. Entonces, ahí sí, punto X, punto Y. Se supone que al tener un punto 2D, tengo su PX y su PY. Y calcula la distancia. Bueno. Luego tenemos otra función, dice resta C, devuelve la resta entre X y Y y la eleva al cuadrado. Es una función inventada, o sea, para hacer nada más, no es que esta función exista realmente. Luego tenemos la clase de prueba, que vendría a ser como la acción principal o la clase principal. Y lo que hace es crear un punto 2D, y nuestro punto, a ver un poco, aquí recién le declara el punto. Primero declara XY, declara la distancia, luego se lee esos valores y aquí creamos un nuevo punto 2D que sería nuestro objeto y le pasamos esos valores y directamente acá se le llama al constructor y ya se carga los valores. Lo que estaría utilizando entonces en ese caso sería esta función del constructor. Luego tenemos el cálculo de distancia de acuerdo al punto creado. Después tenemos cambiar X y cambiar Y. ¿Por qué? Porque vamos a cargar un nuevo punto. Y para eso creamos un nuevo punto. Y ese punto nuevo se va a cargar automáticamente. Entonces, distancia entre punto P y origen. Y más distancia. Acá lo que me va a aparecer es el D, lo que me apareció aquí. Entonces, va a cambiar a estos puntos que le doy yo aquí por parámetro. Y escribe la coordenada X y la coordenada Y. Lo que hace es sumar lo que yo tengo aquí con el punto anterior y lo va a mover. Entonces va a calcular una nueva distancia. Lo que hace en síntesis es, yo le doy una coordenada nueva y lo que hace es agregar la distancia que hay entre esos dos puntos y calcula la distancia nueva entre el punto 1, entre P y el punto 1. Bueno, tenemos el ejemplo 3 que es el punto 3D. Nosotros dijimos que el punto 2D está en un plano y el punto 3D está en el espacio.
Entonces, para que utilice el punto 3D necesitamos X, Y y Z. Como nosotros ya teníamos creado el punto 2D, aquí solamente hereda el punto 3D, hereda de punto 2D los atributos X e Y y solamente declaramos Z. Lo mismo va a pasar con los métodos constructores. Heredamos todos los constructores de punto 2D, por eso le llamamos aquí a punto 2D y ingresamos el valor de Z en el primer constructor. Y en el segundo constructor, ¿qué hacemos? Le llamamos a la función 2D, que es el constructor que carga los parámetros que se ingresan por teclado, e ingresamos por teclado el que tenemos, el que ingresamos, que es Z, el nuevo. Luego tenemos el que devuelve la coordenada, la función que devuelve la coordenada Z. Ya teníamos nosotros el que devuelve X, devuelve Y, que ya va a heredar directamente de esa clase. Cambiar Z, porque ya tenemos cambiar X, cambiar Y, solamente necesitamos cambiar Z. Y luego tenemos la distancia entre esos puntos, pero ahora ya tenemos la distancia 3D. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es llamarle o crear una nueva función que es resta C, que vendría a ser el resta Z, que es el que nos falta a nosotros, y agregarle el punto Z también a la distancia 3D. A esto nos falta crear la clase principal, que es lo que nos pide acá. Plantea tus reflexiones y respuestas. Dice, ¿qué atributos y métodos hereda punto 3D de punto 2D? Ya hablamos de eso. Hereda todo lo que es constructor. En primer lugar, los atributos X, Y, el constructor punto 2D, el constructor punto 2D con parámetro, hereda coordenada X, coordenada Y, cambia X, cambia Y. Lo que no hereda es la distancia, que tiene una nueva función en ese caso. ¿Qué atributos y métodos hereda 2D de la clase 3D? Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque acá dice luego, punto 3D hereda de punto 2D. En punto 2D no hereda nada de nada. Luego vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden usar los atributos y métodos de punto 2D? Todos los objetos que estén declarados como clase 2D y como clase 3D. Finalmente plantea un algoritmo principal que utilice las clases punto 2D y punto 3D. Lo que tenemos que hacer es una clase principal parecida a esta y aquí faltaría agregarle Z en todo, ¿verdad? Aquí sería CZ, aquí también CZ, aquí le llamaría a punto 2D, en vez de llamarla a punto 2D, le va a llamar a punto 3D, y recuerden que acá en punto 3D le llama a punto 2D, o sea que no hay necesidad de que ustedes le vuelvan a llamar a punto 2D. Acá va a ser punto 3D y faltaría acá Z. Acá va a ser nuevo punto 3D y la distancia, aquí lo que faltaría es la coordenada P1, coordenada Z, y aquí también cambiar X, cambiar Y, y falta cambiar Z. Y, o sea, es lo mismo, pero le agregamos el tercer punto, nada más. Y con eso se completa la tarea. Espero que esto les sea útil y nos encontramos durante la semana.